Jóvenes, bienvenidos a la semana 6. El tema que nos toca ver el día de hoy es respecto al registro de operaciones en un libro de planillas, ¿no? El cual nosotros vamos a realizar una operación de trabajadores que tienen una empresa, cualquiera que fuera su origen, cualquiera que fuera su giro de negocio, y que permite establecer relaciones con la empresa. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa juniors, ¿no? El cual requiere hacer los cálculos de los conceptos a pagar de planilla en un determinado mes, que podríamos ser, por ejemplo, el mes de enero. ¿Bien? Entonces, para el mes de enero nosotros necesitamos información para poder ingresar a una planilla y, lógicamente, efectuar su asiento contable. Supongamos que tenemos trabajadores en una empresa junior y, por ejemplo, tenemos al primero que se llama Jim Vera, ¿no? Jim Vera Castañeda, con una remuneración de 1.500. Y a la vez decimos que este señor tiene una carga familiar, que obviamente esta tiene que ser justificada o sustentada con una partida de nacimiento que indica que es hijo del trabajador. Entonces, si fuera así el caso, estaríamos diciendo que este señor debe percibir la asignación familiar, que cual se constituye el 10% de la remuneración básica familiar, ¿no? Que estamos hablando de 850 nuevos soles. ¿Bien? En todo caso, también diremos de que este trabajador, ¿no?, está afecto a las siguientes contribuciones, que es de salud el 9%, y luego a la ONP, que es el 13%. En el supuesto de que esté en una AFP, habríamos que ver en qué AFP ha sido registrada o ha sido inscrita a fin de tomar los datos correspondientes de aquella AFP. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para efectos de cálculos, tomamos la remuneración, ¿no?, que es la 1.500, sumamos los 150, ¿no?, y con estos dos rubros efectuamos el cálculo respecto al 9% de salud. Y asimismo, el cálculo con respecto a la ONP. Bien, ese es el caso de que un trabajador tenga en el Sistema Nacional de Pensiones la parte de su aporte previsional. Supongamos que tenemos otra persona, otro trabajador, cuyo nombre es Julio Suárez Vega y que tiene un ingreso de 1.450. Pero en este caso, este señor no tiene una carga familiar. Entonces, por lo tanto, no se le debe asignar o no se le asigna el 10% de la asignación familiar. Entonces, quiere decir que solo este monto va a pasar a ser o va a formar parte del monto total para efecto de cálculo de lo que son las contribuciones previsionales y la parte de salud. Bien, en el supuesto de que también tenga AFP, o sea, registrar en AFP, tenemos que determinar de las 4 AFPs vigentes, que son el Hábitat, quien tiene los menores costos. Luego hablamos de Profuturo, el tema de Integra, ¿no?, que también forma parte de este grupo, en el cual todavía están en vigencia. Bien, una vez hecho todo esto, jóvenes, así sucesivamente con los demás trabajadores, podemos indicar de que se deben hacer sumas
¿no? Sumas en sentido vertical. En el sentido vertical de tal forma que vamos a obtener los datos totales. Entonces, al obtener datos totales, nosotros ya estamos en la capacidad de hacer un asiento contable, ¿no?, que permita determinar cuál ha sido el costo de esa planilla en el mes de enero. En el mes de enero. Bien, jóvenes. Entonces sabemos que nosotros tenemos que utilizar un elemento 6 que es de gastos. Y vamos a ir específicamente al tema de la cuenta principal, que es la 62, el cual significa gastos de personal, directores, gerentes. Bien, pero necesariamente necesitamos invocar también a una subcuenta, que es la 621, remuneraciones. En este total de las remuneraciones vamos a considerar el monto total de la planilla. Bien. Y luego, ¿qué más tendríamos que invocar en la parte de remuneraciones? Cuando vemos que también tiene seguridad, previsión social, que es salud, estamos refiriéndonos al 9% de la planilla, al total, prácticamente la suma del total. Bien. Asimismo, tenemos la cuenta 40, que son tributos, contraprestaciones y aportes al Sistema Nacional de Pensiones y de Salud por pagar. En este rubro estaremos considerando salud nuevamente del 9% y el Sistema Nacional de Pensiones, que es el 13%. También habíamos dicho que teníamos un caso de un personal que pertenecía a una AFP, el cual lo vamos a considerar con la subcuenta 407 y su fondo de pensiones, que es la suma total de ese rubro. Entonces vamos a hacer unas sumas. En el caso, por ejemplo, de la 621 más la 627, sumaremos el total y lo llevaremos a la columna del debe. Luego, hacemos lo propio con la cuenta 40, ¿no? Sumamos los montos que corresponden de salud y la ONP, y esta lo estaríamos llevando a la columna del y posteriormente estaríamos haciendo la codificación de la cuenta 41, que significa remuneraciones y participaciones por pagar, ¿no? Y la 411, que significa remuneraciones por pagar. El monto de esta, que es la parte neta, se va a la columna del haber. Entonces, con eso estaríamos cumpliendo con efectuar un asiento de naturaleza, un asiento de compromiso. Bien, seguidamente tenemos que hacer la distribución del costo que representa esta planilla. Entonces, esta planilla, muy bien propiamente, puede distribuirse en gastos administrativos o gastos de ventas. Vamos a entender de que la planilla es totalmente de la parte administrativa y vamos a cargarlo a la 94, que es gastos administrativos, que vamos a consignarlo en la columna del debe, y luego la parte de la 79, cargas imputables a cuenta de costos. Bien, entonces esto es una planilla que estamos cargando a la parte de administración. Entonces es la 94 contra la 79. Decíamos que la 94 lo cargamos en el lado debe y la 79 en el haber. Seguidamente tenemos que cancelar la cuenta 41, remuneraciones y participaciones por pagar. O sea, quiere decir que tenemos que pagar nuestra planilla.
nuestra planilla, ¿no?, del mes de enero. Bien, luego tenemos que hacer la salida del efectivo. Entonces sabemos que de acuerdo a la ley de bancarización, ¿no?, la ley SPOT, necesariamente nosotros tenemos que emitir haciendo uso del medio de pago, el cual puede ser transferencia a cuenta o puede ser giro con cheques, ¿no? Entonces, estaríamos cumpliendo nuestra obligación de pago con respecto a una planilla. Bien, una vez registrado, ¿no?, este asiento contable, sabemos que esto debemos registrarlo en el libro diario a fin de que se pueda centralizar esta operación con respecto a una planilla de pagos. Bien, sabemos que el libro de planilla de pagos es un registro auxiliar que nos permite llevar un control respecto a los trabajadores que tenemos, ¿no?, y los asientos contables que debemos realizar. Asimismo, debemos informar también de que todo este proceso se realiza también a través de un sistema llamado PET, el cual es el PLAME. Y el PLAME tiene como función específica, ¿no?, registrar a todos sus trabajadores por medio de un T-Registra. Y ese T-Registra va a tener a todos los trabajadores, cualquiera fuera su condición laboral, ¿no?, y también, asimismo, los derechos habientes que tengan cada uno de los trabajadores. Posterior a esto del registro de los datos personales de los trabajadores en el T-Registra, estas serán sincronizadas al PLAME, de manera tal que estas se van a relacionar en información. Y, lógicamente, en este PLAME desarrollaremos los días laborados, desarrollaremos a qué tipos de sistemas están afectos y cuáles son sus situaciones dentro de la empresa. Asimismo, también, como parte administrativa, también nos dice que estamos en la obligación de emitir las boletas de pago por cada trabajador, ¿no? Bueno, esto con el tema y el fin de poder abordar las planillas para conocimiento general, que hoy en día se están efectuando todos los temas de planillas a través del PLAN, que es un sistema de planillas electrónicas, el cual permite llevar un mejor control y establecer medidas que permitan solucionar problemas de índole laboral o asimismo también de orden judicial, ¿no? Y no solo para eso, sino que hay necesidad de tener en cuenta que hay entidades que utilizan esta información que les permiten elaborar mejor su trabajo. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, a través de SUNAFIL, quien hace propiamente la supervisión de fiscalización laboral a los diversos tipos de empresas que se encuentran en nuestro medio, y si realmente están cumpliendo de acuerdo a cómo establecen las normas y las leyes de cumplimiento con respecto a sus trabajadores. Obviamente podemos decir al proceso de inscripción de cada uno de sus trabajadores, el proceso de pago como corresponde, como establece la ley, que nadie debe ganar menos de la remuneración mínima vital. Asimismo, ¿no?, que sus derechos sean cumplidos. Bueno, al margen de esto también nos podemos decir de que el trabajador debe cumplir ciertas obligaciones emanadas por su empleador, ¿no?, a fin de que ésta no tenga ningún inconveniente al momento de hacer sus depósitos o puedan efectuar los pagos a través de esta planilla electrónica, ¿no?, y estar al día. Bien, jóvenes,
Como ustedes podrán entender, el tema de planilla es un tema muy importante en el cual muchos de nosotros estamos inmersos. Puede ser en el sector público, en el sector privado, pero que necesariamente nosotros tenemos que tener un registro de planilla. Bien, si ustedes tuvieran alguna consulta, pregunta, necesariamente en clase la vamos a tener que absolver, puesto que este es un video en el cual son referenciales, son para esclarecer algunos puntos de cómo nosotros desarrollamos el trabajo en clase bajo un proceso de elaboración de una planilla y obviamente su elaboración de asientos contables que permite establecer cuál ha sido el costo y gasto de un determinado mes y la caracterización por cada trabajador, ¿no? Si son casados, no son casados, tienen derecho a la asignación familiar o si están en los sistemas integrados de las AFPs para poder determinar su cálculo por cada uno de ellos. Bien, si bien es cierto, jóvenes, las planillas son documentos internos que muchas empresas aún todavía lo siguen llevando, pero debemos entender que con la entrada en vigencia de esta norma del PLAME hay la necesidad de usar estos aplicativos que ya permitan desarrollar con mejor tecnología y mejor control esta información. Y estoy muy seguro que ustedes van a investigar y van a ver qué cosa es un sistema de planillas electrónicas y cómo es que funcionan estas para el desarrollo de las declaraciones de los PETs y el PLAME, que son simultáneamente de acuerdo al número de RUC, al último dígito que tienen y a su obligación de presentarlas. Bien, después de haber mencionado este tema que es importante, jóvenes, asumo de que ustedes tendrán la oportunidad de visitar páginas web, revistas, consultar con personas entendidas en la materia y para poder ahondar este tema, que es muy importante y que probablemente en clases podamos discutir algunos temas que no hayamos podido disertar en este momento. Y bueno, les agradezco su atención y esperando de que haya sido una forma de poderlos apoyar y veremos en algún momento de mejorar estos temas y llegar hacia ustedes con mayor detalle a fin de que puedan entender mejor las cosas. Les agradezco su atención y esperando que jóvenes ustedes tengan la oportunidad, siempre busquen información, no se queden con una sola información, busquen en distintos medios, ¿no? Y enriquezcan su conocimiento, así permitiendo tener un criterio mucho más amplio respecto a lo que son las planillas, ¿no? Su propia elaboración, los asientos contables que se hacen, asimismo ver las posiciones que tiene cada cuenta y siempre practicar. Lo importante que tenemos que nosotros hacer es practicar. En la práctica vamos a hallar mucho más solvencia en nuestros conocimientos, más solventes, ¿no? O sea, nuestros conocimientos van a ser mucho más sólidos, van a tener mayor peso cuando nosotros empecemos a practicar y obviamente lo corroboremos con informaciones que podemos encontrar en nuestro medio o con el disertamiento en clases o el cruce de información mediante personas que conocen el tema o libros que nos permitan ilustrarnos mejor. Pero no se olviden, hay que seguir investigando. La mejor forma de aprender es investigar, buscar información, no quedarse con las dudas. Siempre insistamos, busquemos la forma de llegar al conocimiento que nos permita establecer una clara posición de lo que hemos aprendido y hasta hacerlo sostenible hasta los últimos de nuestros días con un margen normativo, ¿no?
un margen técnico que nos permita decir si es correcto lo que hemos aprendido. Bien, les agradezco los momentos prestados por este video. Muy buenos días, jóvenes, y que tengan un buen fin de semana. Gracias.